Muy bien, estamos de regreso aquí en Noticiete en vivo y en directo, las 9 de la noche con 16 minutos. Y vamos a tener una interesante entrevista con el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es importante este acercamiento, sobre todo porque se constituye en el presidente de la historia más joven del Congreso de la República. Y esto, pues, no solo tuvo un primer momento, sino que ahora con la reelección que se acaba de vivir hace poco tiempo. ¿Cuál es su visión de este tema, de tomar las riendas de esta legislatura? Bueno, fue obviamente sorpresivo quizá en enero cuando se dio la elección. Fue una cosa que se llevó a cabo sumamente rápido, no era algo que estaba dentro de los planes, pero se dio la oportunidad y muchas veces en política el éxito o el fracaso se define por tomar esas oportunidades, esas decisiones que se dan en algún momento. Fue un reto muy grande. Recuerdo que la elección fue un sábado, la juramentación el domingo y el lunes ya estaba literalmente en el despacho ya haciendo funciones de presidencia, así que no hubo mucho tiempo de transición. Encima nos votaron, si usted recuerda, la Corte de Constitucionalidad votó la elección de la Junta Directiva y tuvimos que volver a hacer todo el proceso. Así es que fue un inicio un poco complicado, pero realmente ha sido un año muy interesante y de muchas lecciones sobre todo. Bueno, también la primera legislatura, y ¿alguna vez había pensado llegar a ser el presidente de la Junta Directiva? Pues realmente no. Yo estudié ciencias políticas y pues siempre tuve la idea de hacer una carrera política. Y en ese sentido uno siempre piensa, bueno, ¿qué pasaría si estoy en este cargo o en aquel? Pero al final lo que yo siempre he tratado de decir es que al final no importa necesariamente el cargo, sino es qué hacemos desde los cargos y desde las oportunidades que se nos presentan. Bueno, sin lugar a dudas, un enorme reto porque hay mucha crítica hoy por hoy sobre el Congreso de la República y el presidente de alguna manera representa a todos los diputados, necesita ser el que sea el elemento aglutinador, el que llame a la unidad, pero ha habido temas altos y bajos en el Congreso de la República. ¿Cómo ha sido este año? Mire, los congresos, sí, por su naturaleza política, por su naturaleza que es un lugar de discusión en donde se ven representadas todas las ideologías y todas las ideas y todas las corrientes e intereses de un país, obviamente siempre va a ser una institución que funciona dentro del conflicto, digamos, porque obviamente siempre hay discusiones, siempre hay diferentes posturas. Al final el presidente del Congreso es, como usted bien dice, es más o menos como un articulador de lograr que una agenda legislativa logre caminar y logre avanzar. Y eso ha sido un poco lo que yo he tratado de hacer todo el año, porque al final pues, yo soy el único diputado de mi bancada, entonces yo no tengo necesariamente la capacidad de conseguir todos los votos muchas veces, pero sí mi rol, digamos, ha sido lograr consensuar algún nivel de agenda en la que la mayoría de las bancadas puedan votar, puedan apoyar y darle pues una continuidad y darle trabajo al Congreso de la República. Prácticamente están cerrando el periodo ordinario de sesiones y ya pues esto da paso a lo del último año de la legislatura, de lo cual pues volverá a ser el presidente, pero haciendo un balance, ¿cuáles son los principales logros que han tenido desde la Junta Directiva como Congreso de la República? ¿Dónde ha estado el trabajo de ustedes? Yo le diría que lo podemos dividir en dos. La primera fue que siempre hablé de una agenda de reactivación económica. Desde el primer día esa fue la intención de la agenda que yo quería plantear. Primero porque considero que es lo que Guatemala más necesita en estos momentos. Y segundo porque era, en mi opinión, y sigo creyendo que así es, que era donde más podíamos encontrar puntos de encuentro entre las diferentes bancadas que están representadas en el Congreso. Entonces, en ese sentido, sí logramos aprobar leyes muy interesantes este año. La ley de factoraje, la ley de garantías mobiliarias, una ley de turismo interno, la expropiación de unas propiedades en Chimaltenango para poder construir la circunvalación de la cabecera, la ley de fortalecimiento del emprendimiento, que es una ley muy interesante, que precisamente hoy estaba leyendo en una revista que Guatemala está catalogada entre los 5 países del mundo que más avances tuvo en la facilitación de creación de empresas.
Y lo interesante es que esa publicación salió antes de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento, que entre otras cosas lo que hace es facilitar la creación de empresas, prácticamente haciéndolo sin costo y a través de un formulario en línea. Entonces yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos los guatemaltecos, de que estamos dando avances importantes en ese tema. Luego el otro asunto, digamos, que nos planteamos desde el principio fue la dignificación del Congreso de la República y de los diputados. Pues como usted decía, el Congreso siempre es un lugar de conflicto que muchas veces no es bien visto. Yo creo que es en buena medida porque es incomprendido, no solo el Congreso de Guatemala, sino en general los congresos en todo el mundo, porque es un lugar de discusión, es decir, no es un lugar de ejecución, son intangibles los resultados muchas veces porque no es una carretera a la que se ve al final del trabajo o no es una escuela, sino que nosotros lo que hacemos es crear las reglas del juego. Entonces muchas veces la gente no comprende muy bien qué es lo que realmente se hace en el Congreso y cuál es el valor que los diputados aportamos. Entonces, dignificar al Congreso y a los diputados, hacernos respetar, darnos a respetar, también cambiando nuestras actitudes, obviamente, porque el Congreso ha cometido errores y probablemente lo seguirá cometiendo, pero era muy importante para nosotros comenzar a mostrar una cara distinta al Congreso de la República y poco a poco ir mejorando esa imagen. ¿Y cómo es su relación con el Ejecutivo, directamente con el presidente de la República? Bueno, con la relación con el presidente y sus demás funcionarios es muy buena, no de ahora, sino realmente desde que comenzó su gestión. Él y mi papá tenían una excelente relación de trabajo, personal incluso, y yo también la he tenido, honestamente. Quizá antes de la presidencia no tenía mayor relación de trabajo con ellos, pero ahora que he estado ahí, obviamente tenemos reuniones periódicas, hablamos de la agenda legislativa, que es parte de la relación que debe existir entre los poderes del Estado. ¿Y cree usted que esto haya facilitado la gestión y que haya aportado, por ejemplo, a estos temas de la reactivación económica de los que usted hacía mención? Claro, porque con ellos y con el Ministerio de Economía hemos hablado de cuáles son las leyes que en opinión de ellos y nuestra son necesarias para la reactivación económica del país y hay que verlo así, que es una relación de trabajo. De ninguna manera es una interferencia de un poder en otro, es decir, eso no es lo que es, sino que es una relación de trabajo en la que en la mayoría de los casos tenemos puntos de vista en común. Acaban de pasar por uno de los temas complicados de este año, supongo, la aprobación del presupuesto que llegó justo sí, en su periodo o en lo que corresponde antes del plazo fatal, pero ¿qué tipo de acuerdos lograron como para poderlo aprobar? Porque ahí estaba mucho en juego de lo que necesita el Ejecutivo, precisamente claro, el aumento de los médicos, el presupuesto de educación, el velar por la infraestructura. ¿Cómo lograron y qué pasó dentro del Congreso de la República? ¿Qué se vivió antes de aprobar el presupuesto? Mire, fue importante, en mi opinión, que se haya aprobado el presupuesto o alguna versión de un presupuesto, porque si no hubiera sido el segundo año consecutivo que el país no hubiera contado con un presupuesto y eso se lo puede decir cualquier ministro de Finanzas o cualquier persona que conozca el tema. Es sumamente complicado, no solo para el gobierno, sino para todas las instituciones públicas del país, ejecutar un presupuesto de hace 2 años. Entonces, en principio, el objetivo era aprobar alguna versión del presupuesto. Obviamente, no siempre es del agrado de todos lo que se aprueba, y no solo con el presupuesto, sino en general con cualquier ley que se apruebe en el Congreso. Habrán algunas personas que estén a favor y habrán algunas personas que estén en contra, pero al final lo que tenemos que tratar es de que salga lo mejor posible. Y el presupuesto al final se aprobó, si no estoy mal, casi con 116 votos. Eso quiere decir que es probablemente uno de los presupuestos más votados en la historia del Congreso, probablemente. Entonces eso a mí lo que me dice es que lograron un nivel de consenso importante, que todos los temas que a los diferentes diputados o diferentes bloques les pudieran interesar, se vio representado en ese presupuesto. Y le estoy hablando en términos buenos, o sea, no estoy hablando de cosas que no se deberían de hacer o cosas escondidas, sino que en términos generales
era un presupuesto necesario para el país. Otro tema pendiente y que pues requerirá de una agilidad es el de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que están pendientes, pero parece que no avanza. ¿Cuál es su visión? Porque ya hay unas aprobadas que van a regir, de hecho, los próximos comicios, que los dejan con muchas diferencias de los anteriores, claro. Pero lo que está pendiente, ¿para cuándo? Mire, lo de la ley electoral es un tema muy complicado y realmente es molesto por todo lo que se dio en los últimos años. Si usted recuerda, en el 2015, a raíz de todas las protestas y todos los incidentes que se dieron, el Congreso formó 4 comisiones de trabajo para crear 4 leyes distintas. Una de ellas era la ley electoral, reformas a la ley electoral. Y era una de esas leyes, famosas leyes que surgían de la plaza, del clamor popular de la plaza, y en fin. Y cuando nosotros entramos, porque eso fue en el 2015, nosotros comenzamos en el 2016 la nueva legislatura, pues ya recibimos esos paquetes de leyes. Y prácticamente en ese momento casi que se nos dijo cuidadito y le cambian una coma a esa ley, la tienen que aprobar como viene. Y entonces yo recuerdo que en la aprobación de esa ley estaban los palcos del Congreso llenos y gente pidiendo y exigiendo que se aprobara tal y como estaba. Y yo le voy a reconocer, yo me sentí presionado y voté por algo que hoy, honestamente, me arrepiento de haberlo hecho, porque la ley electoral que tenemos hoy es un desastre. Ahora, de esas situaciones se aprende. Yo no vuelvo a caer bajo ningún punto de vista en ese tipo de presiones o porque me digan que algo viene de la plaza o el clamor popular, sino que uno tiene que tomarse el momento y analizar, bueno, esto es conveniente o no lo es. Y esa lección definitivamente sí la aprendimos. Ahora, las nuevas reformas que se aprobaron en tercera lectura en el Congreso en enero y fueron enviadas a la Corte de Constitucionalidad, les tomó 10 meses mandarlas de vuelta. Entonces, cuando las mandaron, obviamente había un compromiso de seguir la discusión de algo que habíamos aprobado en enero. El problema es que nos las entregaron a 3, 4 meses de la convocatoria de elecciones. Entonces, realmente, pues es complicado entrar a hacer una reforma a la ley electoral cuando estamos próximos a un proceso electoral. Sin embargo, habían cambios importantes que se iban a hacer en esa reforma. En mi opinión, ya no se va a llevar a cabo, ya no se pudiera, digamos, y aunque se llevara a cabo, definitivamente tuvieran que entrar en vigencia las normas hasta el próximo proceso electoral, no a este. Claro, toda vez que la convocatoria se va a dar en el mes de enero, pero también estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos dejaron un tema muy complicado para sus compañeros, digamos, para los demás diputados, el del transfugismo, el famoso 407. El 205, 205 ter, es el del transfugismo. Ahora el tema, sin importar el número, que ya se le complican a uno este manejo, pero ¿qué va a pasar? Porque es que, según los análisis, son 70 diputados los que no van a poder ser reelectos, dada esta disposición que dentro de los mismos diputados salió también, claro, ¿verdad? Mire, el tema del transfugismo es un tema que a ningún diputado le gusta hablar de ello, porque ha sido un tema del cual se ha abusado mucho. Pero tenemos que diferenciar algo. No es lo mismo cambiarse de un partido a otro porque le dan dinero o supuestamente le dan dinero o le ofrecen algo, a cambiarse de un partido a otro por un legítimo, digamos, por una legítima razón de que ya no está de acuerdo con el rumbo del partido o no está de acuerdo con alguna decisión. Es decir, hay cambios de cambios y eso hay que entenderlo. Y yo sí creo que los diputados debiesen de tener el derecho de moverse de un partido a otro cuando la razón es legítima y es válida, y las hay. Es decir, ¿qué pasa si el partido dice vamos ahora a apoyar leyes a favor del aborto, por ejemplo, y usted está en contra del aborto, pero lo obligan a votar? Entonces, no, yo no voto, entonces me salgo del partido. ¿Por qué? Porque ya no se siente identificado con las ideas o con las formas de llevar un partido político. Pero los próximos diputados no podrán ir en contra de su bancada porque o están o no están. Ese es un poco el problema. Y lo que sucedió, más allá de entrar a discutir, que igual lo podemos hacer, las causas y las consecuencias del transfugismo,
lo que tenemos que entender es que ese artículo, el 205 ter, fue reformado con una enmienda que no fue aprobada o no le fue dado dictamen favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad. Porque la Constitución dice muy claramente que cuando se reforma una ley de rango constitucional, previo a ser aprobada, tiene que recibir una opinión de la Corte. Y en este caso, esa enmienda que acabó con el transfugismo no tuvo esa opinión. Entonces, lo que muchos diputados y muchos abogados, encima incluso constitucionalistas, lo que dicen es, esa norma, independientemente de que se esté a favor o en contra del tema, pero esa norma no puede estar en vigencia porque no llevó el proceso constitucional correcto. Entiendo que hay un amparo ya puesto para esta, o lo van a poner, ¿no? Bueno, de hecho, entiendo que se puso, algunos abogados pusieron, creo que desde el mes de junio, una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad que al día de hoy no ha sido resuelta, que es parte de los problemas que yo le veo a este proceso electoral, porque no solo esos abogados, sino que también creo que la gremial de medios de comunicación, el mismo CACIF, ha puesto varias inconstitucionalidades a la ley electoral que no han sido resueltas. ¿Por qué? No sé, pero el problema es que estamos entrando a un proceso electoral en donde las normas no están claras. Es decir, hay mucha incertidumbre de cómo se deben de interpretar ciertos artículos, si son o no son constitucionales. Entonces, realmente todo el mundo político, digamos, por así decirlo, e incluso entiendo que incluso los mismos medios de comunicación están preocupados porque no saben cómo se van a interpretar esas reglas. Y nadie sabe pues cómo va a ser el resultado de la actuación de todos, pero al final habrá elección, hay una convocatoria en enero y seguramente pues habrá que entrar en esta nueva dinámica que ya usted lo decía, pues todavía no es tan clara. Ahora lo suyo, lo propio, y con esto vamos a aterrizar esta entrevista que podríamos pasarnos aquí mucho tiempo platicando, pero pues tenemos el tiempo limitado también por el espacio informativo. Sin embargo, aprovechando esta visita y esta entrevista, ¿qué aspiraciones políticas tiene? ¿Va a seguir pues dentro del campo político con su partido? ¿Cómo ve a Guatemala por las presiones y demás de las que hacíamos referencia? Pues como le comenté, yo estudié ciencias políticas, entonces mi intención es hacer una carrera política. Obviamente para mí, como le dije, los cargos no son necesariamente lo más importante, sino es lo que hacemos desde el cargo que tenemos la oportunidad de servir. En este caso es el Congreso. Lo que yo quisiera, obviamente, es continuar en el Congreso. Es realmente una institución en la que yo creo que para verdaderamente entender cómo funciona y lograr cambios importantes, hay que estar por lo menos 2 periodos ahí, porque es un lugar en donde los libros chocan con la realidad en el Congreso. Es decir, todo lo que uno pudo haber estudiado, pues le sirve de fundamento y de base, pero cuando llega ahí realmente es otro mundo. Y para entenderlo, comprenderlo y realmente aprovechar la institución del Congreso, que es posiblemente el poder del Estado, quizás hasta el más importante probablemente, yo creo que hay que estar por lo menos 2 periodos. En esto de la política, y con esto debo cerrar ya, ¿qué le aprendió a Álvaro Arzú, su padre? ¿Cuál es la mayor enseñanza que le dejó para seguir en lo que ahora me dice y me anticipa va a ser su reelección como diputado? Pues mire, yo tuve la dicha y el honor de realmente estar muy cerca de él en los últimos años. Lo apoyé donde pude, trabajamos siempre juntos en el partido y realmente uno aprende muchísimas cosas de una persona como él, pero quizá la más importante o lo que quizá creo yo más definía la forma de ser de él era cuando él nos decía, miren, yo no sé cuál es la receta del éxito, pero la receta del fracaso es tratar de quedar bien con todos. Entonces eso era un poco una forma de decirnos, miren, sean definidos, crean en sus decisiones, llévenlas a cabo, pero no traten de quedar bien con todos, porque si tratan de quedar bien con todos, van a quedar mal con todos. Entonces un poco la línea que yo he tratado de llevar en el Congreso, yo tengo mis valores, mis principios, mis ideas bastante claras y he tratado de guiarme a través de esa norma, digamos. Y yo creo que me ha servido
No se trata de ser intransigente, obviamente, porque tampoco uno es dueño de la verdad absoluta. Mas, sin embargo, creo que el hecho de tener principios claros es la enseñanza más importante que me dejó. Pues muchas gracias por esta interesante entrevista. Ya nos encontraremos pronto, pues seguramente hablando de política del Congreso de la República y de nuestro país, que es el que se ventila muchas veces bajo los aspectos legales de las leyes que se emiten desde el Congreso de la República. Gracias al presidente del Legislativo, Álvaro C. Escobar, por acompañarnos. Nos vemos pronto.